o a quién no le he aprobado el esquema y el proceso productivo. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. O, o bueno, quiere decir que a todos ya están aprobados, ¿sí? Ok, entonces avancemos. Em, ya debería entonces, si ya todos están en esa línea de tiempo ubicados en ese punto, ya deberían estar eh, investigando y desarrollando cada uno de los puntos, ¿sí? Recuerden, tiene que hacer una distribución equitativa en cuanto a cantidad de información, en cuanto a profundidad y en cuanto a eh, intervención, ¿sí? Tienen que tratar de, de ser lo más creativo posible. Sí, bien es cierto que alguien tiene que, por ejemplo, introducir el tema y es algo básico, pues sería bueno que luego tuviera otro tipo de participación. Si a alguien le toca la parte práctica, que pueda tener cierta eh, complejidad a la hora de explicarse, entonces pudiera ser menos el tiempo, ¿sí? Ya que eh, necesita de mayor preparación. ¿Sí me sigue? Entonces, quiero que tengan en cuenta esto porque para que no les afecte la nota, ¿ok? Y aquel que sienta que su participación quizás por nerviosismo o por cuestiones de tiempo, luego tuvieron que apresurar o acelerar la marcha, tiene como reivindicarse a la hora de hacer la respuesta. eh, si yo noté que, si yo lo seleccioné, o puede, cuando yo les dé la oportunidad de participar, pues tómenla, aprovechenla y complementen su participación, ¿sí? Bien, me resta solo decirles cuál va a ser la metodología. La metodología, creo que ya más o menos se la había posado, es que el grupo, cuando le dé la oportunidad, va a exponer tanto la parte teórica como la parte práctica. Y luego vamos a hacer una ronda de preguntas. Cada grupo tiene que hacerle al menos dos preguntas, dependiendo del tiempo que tengamos en su momento, pero como mínimo dos preguntas, ¿sí? Cada grupo le hace al grupo que está exponiendo dos preguntas, el grupo que está exponiendo debe responder dos preguntas por cada grupo, ¿sí? Entonces yo voy a ir tomando nota, em, voy a ir tomando nota de quién hace la pregunta, quién responde, pero la respuesta, es decir, tanto la defensa de la pregunta como eh, quien hace la pregunta, tiene que realizarla con un nivel de profundidad, con cierto grado de dominio del tema y, y profundidad analítica, ¿sí? No pueden ser preguntas básicas, no pueden ser preguntas netamente teóricas o conceptuales, porque no están permitidas, ¿sí? Tienen que ser preguntas de análisis con relación al método. No se permiten preguntas de comparación de ese método con el método de los otros grupos. Por supuesto, cada quien va a exponer y defender su método. Por lo tanto, los que están haciendo las preguntas deben circunscribir dicha pregunta a ese método y cualquier ámbito económico, jurídico relacionado con, por supuesto, ese tema, ¿sí? Entonces, eh, siéntanse en libertad de hacerlo desde ese punto de vista. ¿Ok? La desventaja, por supuesto, va enfocada al propio método sin comparar con nosotros. Entonces ahí ya vamos guardando esa, esa frontera, esa limitación. ¿Okay? Em, pueden utilizar las láminas que deseen, siempre y cuando esté dentro del tiempo, el lapso de tiempo que van a tener para exponer. Em, lo más preciso posible, ¿sí?
no tan extensa, por supuesto, porque puede ir en contra de lo que estamos hablando, en contra del tiempo. Yo voy a ir tomando nota. Luego yo haré una matriz con todas esas evaluaciones y les daré posteriormente la nota relacionada tanto con la defensa, la participación y el trabajo, la exposición, por supuesto, cuando le tocó exponer, tener el turno con derecho de palabra y exponer su punto. Y luego una nota relacionada con el trabajo escrito, sí, la presentación que se evalúa en conjunto. Con esto quiero decir que la presentación también va a hacer su autoevaluación para cuidar y para que tengan cuidado de ciertos aspectos como que no estén sobrecargadas, que hagan el correcto uso de colores, que sean bien didácticas, eso que facilita la exposición y que facilita transmitir el mensaje y que sea comprendido los otros de esta parte de la materia, por lo menos este primer tema, ¿sí? Que va a tener exposición. Trataremos de dividir las exposiciones. Es suficiente, no sé, ¿qué les parece si lo hacemos en 2 días o en un día las 4 exposiciones? Perdón, al menos los métodos, los 4 métodos en una exposición y luego los otros 3 temas, realizarlos y los otros 3 temas realizarlos otro día. ¿Sí? Yo creo que esa pudiera ser la mejor forma de distribuirlas. En, yo creo que sí nos daría el tiempo. Voy a revisar para ver cuál sería la mejor manera, pero si comenzamos un viernes, vamos a tener tiempo suficiente para hacerlo. Pero, pero creo que sí, con 15 o 20 minutos que se disponga para cada exposición y con una pregunta es suficiente y tendremos chance para realizarlo, ¿no? Lo que sí, bueno, es que se mantiene la fecha, esa semana de evaluación. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta con relación a eso? Que lo próximo que vamos a hacer es una breve introducción a lo que son el tema de costeo variable y costeo absorbente y punto de equilibrio. Así que serían nuestros 3 temas sin entrar en profundidad. Quiero hacerle una breve introducción también a esta parte de la materia que siempre lo utilizo como una especie de repaso y ubicar dentro de todo lo que es la dimensión del costo este segmento que estamos trabajando en esta materia, ¿sí? Eh, para que cuando hablemos o escuchen la palabra costo y esté asociado a un apellido, pues esté acompañado de un adjetivo, esté acompañado de un calificativo, esté acompañado de otras palabras, nosotros inmediatamente nos ubiquemos en qué escenario o en qué tema están hablando, ¿sí? Entonces, lo que son modelos, métodos de costeo y tipos de costo, eso realmente a veces presta confusión si no estamos claros de qué estamos hablando. ¿Okay? Entonces, eso lo utilizo como una especie de repaso que ya deberían conocer y es bien útil para que nosotros podamos seguir avanzando en la materia. Entonces, ese va a ser el objetivo de la exposición o de esta pequeña presentación introductoria que le voy a hacer a los otros 3 temas, considerando que ya hicimos una primera eh, con relación a los 4 métodos de asignación de costos conjuntos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, llamar por aquí dice que no, están claros, están avanzando. Luis García también dice que no. Vamos bien. Puedo entender entonces que van al día, puedo entender que si no van tan al día están trabajando. ¿Ok?
aprovechen la oportunidad que tenemos de intercambiar espacio de manera síncrona, ¿sí? A veces por mensaje o por una llamada no pudiera explicarse de la mejor manera, pero es lo que nos queda si no se aprovechan estos espacios. Bien, entonces seguimos avanzando, ¿sí? De todas maneras, estoy completamente a la orden para aclarar dudas a través de una próxima videollamada o encuentro o llamada colectiva. Si así lo desean, lo transmiten y podemos pautarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, arranquemos. Permítanme, si la computadora me deja hacer la exposición. Aquí he tenido problemas con esta máquina. Bien, eh, cuando hablamos de costo, nosotros tenemos que eh, centrarnos, ¿sí? Como ustedes pueden ver en el siguiente gráfico, en 1, 2, 3, 4, 7, 8 posibles agrupaciones, ¿sí? Agrupaciones que van a estar relacionadas con eh, áreas funcionales, ¿sí? El costo visto desde las áreas funcionales. Podemos también considerar el costo como un elemento de un producto que se está fabricando. También vamos a considerar el costo dependiendo del periodo en que se cargan al ingreso. Entonces aquí le vamos a dar una temporalidad, vamos a asociarlo a una temporalidad. El departamento donde se incurrieron, es decir, ya propiamente relacionado a la naturaleza de cada negocio y a cada segmento de esa producción o de ese proceso productivo, vamos a estar considerando el costo también desde el punto de vista de la planificación, el control y la toma de decisiones y una serie de herramientas que nos permiten gestionar, ¿sí? Un proceso productivo. Vamos a hablar de costo también cuando consideramos la capacidad para asociar los costos. ¿Sí? Esa relación que existe de manera directa o indirecta con la producción. Entonces va a tener nombres o apellidos diferentes. También vamos a considerar una diferencia del costo cuando hablamos, por ejemplo, de su relación con el volumen. Y vamos a estar considerando también diferentes acepciones de costo, diferentes calificativos de costos cuando tiene relación con la producción. Entonces, fíjense que nosotros en estas agrupaciones pudiéramos conseguir las diferentes formas de hablar del costo, o las diferentes eh, condiciones o característica que pueda tener la palabra costo cuando se asocia a otros elementos. Entonces, este gráfico, de verdad que lo considero que es algo muy útil porque nos va a permitir ubicarnos, ¿sí? En cada uno de estos segmentos cuando eh, entendamos, ¿sí? esa relación que tiene el costo, ese calificativo que tiene el costo. Entonces, bueno, hablaremos de las áreas funcionales cuando el costo, hablemos de costo de manufactura. ¿Cuándo es un costo de manufactura? Bueno, es el costo relacionado a ese proceso productivo, a un proceso productivo que se encarga de manufacturar, de transformar una materia prima en un producto terminado. Entonces, de esta manera nosotros podemos estar hablando de ese costo de manufactura. Eso, ese sacrificio que hace toda empresa o todo negocio
de recursos, por supuesto, recursos monetarios, para llevar a cabo ese proceso productivo. También estaremos hablando de costo asociado al departamento, al área de mercadeo, fíjense, cuando consideremos el segmento de la mercadotecnia, consideremos ese segmento de la eh, comercialización y venta o promoción de ese producto que estamos elaborando. Entonces, en ese caso estaremos hablando de costo asociado al área de mercadeo. Entonces, como ustedes pueden ver, el área o esas funciones dentro de ese proceso de llevar a la venta ese producto, de administrar el proceso productivo y gestionar los recursos para financiar el proceso productivo también pudieran estar considerados. Como ustedes pueden ver en los costos administrativos, que son todas esas erogaciones relacionadas directamente con la administración de la fábrica, ¿sí? Entonces entendamos que costo entonces estaríamos atribuyéndolo a las áreas relacionadas con la fábrica y todo aquello relacionado con la venta y comercialización directa de ese producto. ¿Okay? Pero si ven en la parte derecha, podemos ver que también hablamos de la asociación o la relación del costo dependiendo de esa integridad de cada unidad, es decir, de ese producto terminado que la empresa o la fábrica elabora. Podemos identificar que está compuesto por tres elementos básicos: el costo de materiales, cuando hablemos de costo de mano de obra directa, y cuando hablemos de costos indirectos de fabricación. Entonces, fíjense que aquí hablamos de costo por elemento cuando realizamos o analizamos la integridad o lo que compone cada unidad, ¿sí? O cada producto en cada uno de sus formas o elementos. Estaremos hablando de costo en el periodo en que se cargan al ingreso o en el periodo en que se relaciona a el ejercicio económico. El ejercicio económico o la división, ¿sí? Si está asociada a costo de los bienes vendidos o al gasto de venta en general. Esto tiene que ver, yo prefiero no llamar, más que todo es una diferenciación, es para diferenciar lo que es costo de gasto. ¿Okay? Entonces, yo preferiría llamar esto una aclaratoria, que es que el costo está relacionado directamente con esa transformación, ¿sí? Pero hay unos gastos asociados al ejercicio, van a entenderlo así en la bibliografía, unos gastos asociados al ejercicio contable, el periodo contable, y no directamente con la producción. Ya más adelante van a verlo, pero sí quiero que tengan presente porque lo va a describir frecuentemente el autor. Va a hacer referencia a esto, a costo de los bienes vendidos y gastos de venta y generales, como los gastos del ejercicio económico, como que hace una diferenciación entre lo que es el costo directo y unos costos, gastos no asociados directamente a la producción. De esta manera, él hace una diferenciación y dice, bueno, qué es costo y qué es gasto. ¿Okay? Básicamente. También podemos hablar del departamento el costo dependiendo del departamento donde se incurre. Entonces aquí tenemos costo de los departamentos de producción, que van a ser los costos de cada una de esas actividades o áreas en específico del proceso productivo, o costo de los departamentos de servicio. Hace una diferenciación entre lo que son costos de producción, ¿sí? Como esas unidades productoras, y hay unas unidades que van a prestar servicio a esas unidades productoras. Las primeras se constituirán como agentes de costo receptores y las segundas como agentes de costos que van a consolidar y luego le van a distribuir costo a esos departamentos de producción, que son las unidades que van a estar produciendo de manera
conjunta estos productos y hacia ellos se hace una distribución de costos que luego vamos a ver. En las estructuras de los sistemas de costos, los sistemas informáticos de costos, generalmente se hace una distribución que va desde los departamentos de apoyo, los departamentos de servicio, hacia las unidades productoras. En el caso de la refinación, podemos hablar de una unidad productora, es un campo donde se le llama campo a un conjunto de pozos, ¿sí? O de yacimientos que tienen bombas y por supuesto es donde se extrae el crudo. Pudiéramos decir que un campo, en el caso venezolano, que se tiene una gran extensión y una gran cantidad de ellos en el territorio nacional, ¿no? A nivel geográfico. Entonces, un campo pudiéramos considerarlo una unidad de producción y todas aquellas unidades de servicio, imagínense administración, imagínense el departamento de mantenimiento, imagínense el departamento de logística, imagínense el departamento de servicios directos, como son los servicios a pozos, esos diferentes departamentos o unidades de apoyo de servicio que van a colaborar con ese proceso productivo. Estas unidades de servicio, su costo se le transfiere, ¿sí?, a esas unidades productoras y ahí es donde se hace entonces una combinación entre esa masa monetaria y la volumetría que saldría de esa unidad de producción. Una unidad de producción, en el caso de refinación, en el caso de producción petrolera, sería los costos, los barriles. ¿Sí? Estos barriles, como volumen, ¿sí?, se divide el costo entre esos barriles y tendríamos el costo por barril de esa unidad de producción. Así tan básico, tan claro, para hacerlos entender que efectivamente estos departamentos de servicios transfieren sus costos a nivel informático, por supuesto, a través de unas tarifas. Luego vamos a estar hablando cómo se hace esa distribución de esos costos indirectos. Y al sumar toda esa masa monetaria y al dividirla entre la volumetría, que son los barriles, obtenemos un costo por barril, ¿sí?, que nosotros vamos a considerarlo en ese punto de separación. Cuando estemos hablando en cada uno de nuestros procesos productivos y nosotros vamos a distribuir una gran masa monetaria, fíjense que es análogo el proceso de asignación de costos, vamos a distribuir toda esa masa monetaria entre la volumetría que a bien nosotros estemos trabajando. En el caso de producción serían barriles, en el caso de cada uno de ustedes van a ser metros cúbicos, en el caso de ustedes creo que tienen por ahí, eh, van a dividir entre unas cosechas, dependiendo de si son kilogramos, si son litros, ¿sí? Entonces ahí obtendrían el costo por unidad, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en estos departamentos de producción se diferencian de los departamentos de servicio y en los sistemas informáticos, generalmente los departamentos de producción absorben ese costo a través de una tarifa de distribución de estos departamentos de servicio. Hablamos también en la relación con el volumen, como lo vamos a ver en los temas que ustedes van a exponer, cuando se trata de costos variables, de costos fijos y costos mixtos, ¿sí? Es de acuerdo a ese comportamiento que puede tener ese costo y la relación con la producción. ¿Okay? Entonces hablaremos que un costo es variable cuando su comportamiento sea a que varía el costo directamente con la variación de esa producción. Es decir, cuando se incrementa una unidad producida, este costo va a tender a incrementarse también, ¿sí? Entonces, por cada unidad que se produzca, el costo va a ir aumentando. Hablaremos de costos fijos de manera contraria, cuando, independientemente del comportamiento de la producción, ¿sí?, puede
mantenerse la producción, puede incrementarse o puedo no producir y yo voy a incurrir en ciertos costos. A esos costos se le va a llamar costos fijos. Y costos mixtos va a considerarse como esa fluctuación que van a tener entre variables y fijos. Hay una gran variedad de calificativos desde este punto de vista. Hay unos que se llaman costos en escalera, costos escalonados, costos fluctuantes. Eso es lo que quiere decir que van a tener un comportamiento fijo y en un momento, ¿sí? Ellos van a tender a variar hasta alcanzar un nivel superior de actividad y pudieran mantenerse entonces fijos nuevamente. ¿Sí? Entonces, fijos, variables, fijos nuevamente, y esto se debe a generalmente cuando la fábrica cambia de un rango de actividad a otro, ¿okay? O cuando sube, se incrementa, o cuando decrece o disminuye. Entonces pudiéramos estar hablando de costos fijos y variables dependiendo de la relación y el comportamiento con la producción. Si varía y este varía, se entendería que es variable. Si varía la producción y él no varía, sino que se mantiene fijo en el tiempo, por supuesto que hablaremos entonces de costo fijo. Esto es básico entenderlo, fundamental, porque luego vamos a ver de lo que se trata el costo variable y el costo absorbente. Y básicamente la capacidad que tiene o ese modelo de costeo que considera uno o no lo considera. ¿Okay? Entonces, repasen cada uno de estos conceptos que yo le estoy dando. Yo le estoy dando una breve explicación o introducción a cada uno de ellos, pero en el libro de Polimeni, el que yo les recomendé, que les hice llegar, esto está en la página 26 y lo desarrolla, entonces les recomiendo que lo lean. ¿Okay? Bien, estaremos hablando entonces también de costos cuando hablamos de costos relevantes y relevantes hundidos. Ya hasta aquí no tengo más. Ok, relación con la planeación, el control y la toma de decisiones. Entonces, fíjense que aquí tenemos una forma diferente de entender el costo. Cuando hablamos de planificación, control y toma de decisiones, vamos a estar hablando, uno, por ejemplo, de costos estándar o costos presupuestarios. Un costo estándar, que es el tema 2, vamos a ver próximamente, un costo estándar se relaciona con esa planificación o predeterminación de un costo para poder gestionar mi proceso productivo. Ese va a ser el tema 2 de esta materia. Entonces es una metodología, es una herramienta gerencial, ¿sí? Para controlar el proceso productivo, para validar que ese proceso productivo esté bajo parámetros de calidad, bajo parámetros de normalidad y nosotros podamos predecir o predeterminar ese costo que van a tener a futuro mis productos. Desde el día 1 yo puedo saber ya cuál es el costo de ese producto terminado, aún comenzando a elaborarlo ese día 1 y me va a permitir entonces mantener mi contabilidad al día, hacer mis registros contables, porque ya sé cuánto me consume, cuánto cuesta, puedo hacer otros registros o puedo hacer otra serie de informes porque en la medida en que sepa cuáles unidades se están produciendo, yo las podré valorar. ¿Sí? Entonces, estas herramientas o estas metodologías o estos modelos de costeo nos van a permitir, como eh, pueden ver en el título, de planificar, controlar y tomar decisiones sobre todo. Entonces vamos a estar hablando también de costos controlables y no controlables cuando se relaciona esa capacidad de gestión de cada uno de los responsables de cada departamento o proceso productivo. Cuando puede ser controlable o no, es una variable manejable, una variable externa que no se maneja, sino que es responsable otro actor dentro de una cadena de producción. ¿Okay? Pudiéramos estar hablando de costos comprometidos y discrecionales, pudiéramos estar hablando de costos relevantes y relevantes hundidos que tienen que ver con esa comparación que pudiera tener esa estructura de costos con otros procesos o momentos administrativos o de gestión. Pudiéramos estar hablando de costos diferenciales, incrementales o decrementales,
cuando estamos haciendo comparación, ¿sí? O con relación al comportamiento de estadísticas, comportamiento de un proyecto con relación a otro proyecto, ¿sí? Cuando estamos comparando una data, un costo como tal, con otra data histórica o con otros procesos. Pudiéramos estar hablando de relevante o irrelevante para la toma de decisión que vamos a tener que hacer, ¿sí? Cuando desecho y me enfoco solamente en una serie de o costos específicos para poder tomar una decisión. Entonces, serían irrelevantes aquellos que no se consideran, ¿sí? Para, como importantes para tomar una decisión en determinado momento. Hay costos de oportunidad también, que son costos relacionados a la comparación entre opciones de inversión o de proyecto. Entonces, pudiéramos decir que un costo tiene mayor importancia o en comparación a otro costo, ¿sí? O otro proyecto, y esto va a hacer que se diferencien en determinado momento y son importantes para tomar una decisión. Entonces, este costo estaría asociado a una oportunidad de decisión. ¿Okay? Tenemos también el costo de cierre de planta, que serían los costos de desinstalación y costos. Entonces, fíjense que siempre esos costos están asociados a planeación, control como tal del proceso productivo o para tomar decisiones, los diferentes tipos de toma de decisiones. Estos son los principales, estos no son todos, dependiendo de la situación, pudiéramos tener más, dependiendo de las diferentes industrias pudieran estar relacionadas o temas pudieran estar relacionados con esto. Ahí desde costos ecológicos, costos ambientales, que quizás no están aquí, pero sí pudieran estar afectando la decisión que nosotros podamos asumir en determinado momento con nuestro proceso productivo, con nuestra fábrica, donde está instalada, el impacto que pudiera estar ocasionando esos procesos, esos desechos, esos recursos que se consumen en el ambiente o el, el globo terráqueo. ¿Sí? Entonces, eh, digamos que no son estos los únicos costos o calificativos o relaciones que pueden estar relacionados con la planificación, el control, la toma de decisiones. Lo que quiero traerles aquí a este momento es que efectivamente se puede considerar diferentes acepciones de costo dependiendo de el proceso administrativo, el proceso de gestión, planificación, gestión, toma de decisión. ¿Okay? Podemos también ver el costo con esa capacidad social, como les dije, de manera directa o de manera indirecta. Estaremos hablando de manera directa cuando está asociada o esa distancia bien estrecha con el proceso productivo, muy relacionado al proceso productivo. Y estaremos hablando de costos indirectos con esos costos que no están en ese core business, no están relacionados con el proceso productivo, pero sí sirven de apoyo, sí sirven eh, de gestión, ¿sí? A todo ese proceso son los departamentos de servicios, como les dije, que pudieran no estar relacionados directamente, pero se encargan de conseguir los recursos, se encargan de llevar a cabo que esa actividad principal se dé. ¿Sí? Y bueno, con relación a la producción, también otros calificativos como costos primos y costos de conversión que vamos a ver casi que en su mayoría en el tema 2 cuando hablemos del momento y del tipo de elemento de costo que se esté hablando. Si yo hablo de dos, tiene que ser siempre dos elementos. Cuando hablemos de dos elementos de costo, pudiéramos estar hablando de esa diferencia. ¿Okay? Hay una capacidad, ¿sí? De conversión o los actores que hacen que se transforme un producto. Entonces pudiéramos estar hablando de esa mano de obra y pudiésemos estar hablando de esos costos indirectos de fabricación que
convierte, ¿sí? O transforma los materiales. Entonces, fíjense cómo la asociación de la mano de obra y esos costos indirectos sobre el primer elemento, que es material, ellos hacen que se transforme el material en un producto, si lo enfocamos desde ese punto de vista. Entonces, pudiéramos estar hablando de costos primos cuando se hable de una relación, esa materia prima, que son considerados los materiales, y esa mano de obra. ¿Okay? Entonces, pudiéramos estar hablando de esos costos primos cuando se consideren. Entonces, dependiendo de la relación de estos elementos de costo, nosotros pudiéramos estar hablando de estos costos relacionados a la producción. ¿Okay? Bien, hay otros más, por supuesto, estos son los principales. También pudiéramos hablar de momento, pudiéramos hablar de costos pasados, costos proyectados, dependiendo del momento de cuando esto ocurra, de dónde estemos parados analizando el costo. También costos hundidos, que es un costo ya lo que se ha pasado y ya está dentro del producto, estaremos hablando de ese costo hundido. Costos separables, cuando ya estamos hablando de costos asociados a cada una de las líneas de producción, ¿sí? Hasta completarse al 100%, es decir, toda esa cadena de construcción, esta cadena de transformación hasta que se llegue al 100%. ¿Okay? Podríamos estar hablando entonces de costos separables, eso tiene que tener presente en este primer tema. Entonces, fíjense que este disco, este gráfico, este CD, esta torta, como quieran verla, como quieran interpretarla, la vamos a ver durante toda esta materia, de una manera u otra. Entonces, les recomiendo que comiencen a leerla y que en la medida que vayamos transcurriendo la materia, pues sepan de qué estamos hablando. O el libro, o sepan entender cuando el libro esté hablando de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces es básico, es fundamental que nosotros entendamos cada uno de estos procesos. Bien, eso, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Si no hay ninguna pregunta, continuamos. Bien. Luego, los compañeros que les toca el costeo variable y el costeo absorbente hablarán que son dos metodologías de costeo, como ya vimos en la explicación y en el CD, que ellas básicamente lo que hacen es considerar los costos fijos dentro de ese modelo. ¿Sí? ¿Lo consideran el costo fijo o no lo consideran? Entonces, al no considerarlo, va a cambiar completamente esa visión de mi costo unitario. ¿Okay? Entonces, fíjense que el libro Charles Horgreen, en el capítulo 9, habla de esta definición y de estos conceptos de manera básica y dice que el costeo variable, yo solo le voy a dar una pequeña conceptualización, dice que es un sistema de costeo de inventarios, fíjense como ya entonces circunscribimos este sistema de costeo ya a valorar los diferentes inventarios, ¿sí? De este proceso productivo. Entonces dice que es un sistema de costo de inventario en el que todos los costos variables de fabricación se incluyen como costo inventarial. Todos los costos fijos de fabricación se excluyen de los costos fijos inventariables, ¿sí? Y se tratan como costos del periodo. Este es el concepto que da este autor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que solamente van a considerar bajo la luz de este costeo variable los costos variables. Y esto tiene una razón de ser, los compañeros que les toca van a exponer todas estas razones, porque se consideran solo los variables, porque no los fijos, y hay toda una matriz, hay toda una serie de teorías que respaldan este costeo variable y los compañeros que les toca este tema nos van a dar una clase magistral de lo que es este costeo variable. Pero en este momento lo que les quiero decir para que luego se preparen para la exposición es que los compañeros van a considerar solo en este método los costos variables. Los costos fijos serán costos del periodo, serán gastos del periodo, dejarán de ser costos. Oh, mucho cuidado con esto. Entonces, también hablaremos entonces, o el otro grupo hablará de costo absorbente, hablaremos de costeo absorbente, cuando en este sistema de costeo de inventario
se consideren todos los costos de fabricación, tanto fijos como variables. Entonces, ¿por qué la palabra absorbente? Si ya veo que el variable excluye, el coste absorbente incluye los costos fijos, además del variable. Entonces, al incluir los fijos o variables, fíjense que entonces ahora tenemos una dimensión diferente de nuestro costo unitario. Nuestro costo unitario será interpretado, ¿sí?, como una porción que tiene una porción variable y no una porción fija. Nuestros costos, entonces, totales tenemos que manejarlo como un presupuesto de costos variables, un presupuesto de costos fijos para poder hacer esta distinción y luego hacer esta asignación de costo a mis unidades que vamos produciendo, ¿sí? Entonces, no quiero profundizar más, solamente darle los dos conceptos porque ellos no pueden hablar de un tema de un método o del otro, solamente van a hablar o de manera comparativa. Entonces yo pudiera decirles unas diferencias entre ellos sin profundizar, por supuesto. Una diferencia es que la manera en que se registra, ¿ok? Voy a considerar que los costos variables, en el costeo variable, los costos fijos se tratan como gasto del periodo. Se lo acaba de decir, ¿no? Que al excluirlo ya no son costos, ¿okay? Ya no son inventariables. Y que el costeo absorbente, los costos fijos, sí son inventariables. Entonces, fíjense cómo estas tres básicas se desprenden de estos dos conceptos, ya se marca claramente una gran diferencia o una gran eh, eh, ámbito, ¿sí? Se crean dos dimensiones completamente diferentes de cómo ver el modelo de coste. Como les mencioné, tienen que irse a la teoría y exponer por qué cada uno de ellos incluye o excluye un elemento, un tipo de costo, variable o fijo. Esto lo van a estar considerando y ampliando cada uno de los compañeros, ¿sí? Entonces, si eso es así, nosotros de manera total vamos a tener una representación gráfica, ¿sí?, de un costeo variable. Nosotros en nuestra unidad vamos a tener un costo variable y un margen de contribución. Eso va a ser en mi costo unitario relacionado con el precio. ¿Okay? Yo se va a denominar margen de contribución. Y en el costo absorbente, en el costo unitario, entonces fíjense que voy a tener una porción variable, una porción fija y una utilidad. Esas son las diferentes formas de ver el coste variable y el coste absorbente a nivel unitario. Se llama la utilidad de manera diferente y uno incluye un costo que el otro no, en este caso son los fijos. ¿Okay? Entonces, si nosotros representamos eso en un gráfico, vamos a caer en lo que el próximo grupo nos va a estar exponiendo, que se llama el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio va a reflejar los costos fijos, los costos variables y el ingreso. ¿Sí? Si lo vemos desde el punto de vista de la totalidad, no desde el punto de vista unitario, sino que vemos en un lado ese volumen producido y por el otro lado vamos a ver el costo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder relacionar esa tendencia o esa línea que identifica el ingreso, esa línea que identifica los costos variables y esa línea que identifica los costos. Fíjense cómo solo estoy hablando ya de costos o los calificativos de costos que vimos en el gráfico anterior. Entonces, de esta relación van a hacer algo que se llama el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, los compañeros van a estar trabajando cómo se determina, por qué es importante, para qué se usa, cuándo se usa. Hay diferentes metodologías de cálculo, vamos a ver cómo ellos nos las presentan, que muchas personas no saben el potencial que tienen, pero digamos que también ciertas limitaciones. ¿Okay? Entonces, los compañeros que les toca este método, ¿sí?, de determinación y análisis, más que un método de asignación de costos,
van a estar encargados de darnos una clase, por supuesto, mucho más amplia, de enseñarnos a nosotros qué es esto del punto de equilibrio, para qué es útil, cómo se da en la práctica y formas de calcular. ¿Okay? Desde la forma más básica hasta la forma, por supuesto, más compleja y útil para procesos productivos industrializados más grandes, como también la determinación de productos tan comunes y domésticos como nosotros podemos hablar de un emprendimiento, de algo más sencillo, algo más casero. ¿Sí? Bien, entonces digamos que hasta aquí puedo llegar, ya no sigo porque efectivamente estaría usurpando material para los demás compañeros, entonces aquí ya no me atrevo a seguir, solamente quería darle esta introducción como hablé de cada uno de los métodos a nivel general. De que en adelante ustedes están ahora encargados de preparar las exposiciones de estos temas, ampliar estos temas que yo les mencioné, de estos 7 temas, y bueno, esperar el día para que ustedes nos den esas clases. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno, muchachos, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Continuaré dándole las instrucciones y respaldando y apoyándolo con sus inquietudes, con sus aclaratorias de las dudas vía WhatsApp o si lo quieren hacer vía telefónica o una videollamada. Vamos a dejarlo hasta aquí para no hacerlo tan larga la clase, puedan descansar y nos vemos mañana entonces. ¿Okay?